Hermanos, en este día es un día más para darle gracias al Dios de los ejércitos, al Santo de Israel, al Dios Todopoderoso, al Dios que ama nuestra alma, al Dios que hace que tú y yo podamos respirar en este día. Una vez más, una oportunidad más que te da el Señor a ti y a mí, para que hagamos las cosas como conviene. Miraba un programa donde alguien decía que los religiosos creían que Dios era el que hacía llover. Y él dice que no, que es la condensación. Sí, tal vez es la condensación. Pero ¿quién hizo todo eso? ¿Quién preparó todo para que funcionara a la perfección? Le desconocemos la obra al Señor nuestro Dios. Nada fue hecho por casualidad, nada surgió de la nada. Todo surgió pero porque Dios lo dijo. Surgió porque Él lo ordenó, porque Él abrió su boca y lo dijo. Entonces que en este día nosotros podamos darle la honra y la gloria a nuestro Padre Celestial, al Dios Todopoderoso, al Creador de los cielos y de la tierra, al que envió a su Santo Hijo a la cruz por ti y por mí, para que hoy tú pudieras tener esa gracia, esa oportunidad de conocer al Dios viviente, ese Dios que vino a dar su vida para que tú y yo viviéramos eternamente, para que tú y yo fuéramos reconciliados con el Padre Celestial y fuéramos llamados y hechos hijos de Dios por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Quiero compartir con ustedes en este día una palabra, la cual he titulado El poder del perdón. El poder del perdón. Es muy importante perdonar. Me llama la atención la palabra de Dios donde dice que si tú no has perdonado, realmente no has conocido a Dios. Por eso los invito en esta mañana, en este momento, a que reflexionemos al respecto de la palabra, que miremos realmente cuál es la voluntad de Dios en tu vida y en mi vida. ¿Cuántas familias se han destruido? ¿Cuántos hijos e hijas caminan cada uno por sus lugares diferentes y aún se encuentran en el camino y se ignoran? Eso es lo que quiere el enemigo, destruir las familias, que haya odio, que haya rencor, un poco de basura, lo cual no está dentro de los propósitos de aquel que nos amó, de aquel que nos hizo a su imagen y semejanza, del Dios Todopoderoso, del Santo de Israel. Amén. Entonces de esa manera iniciamos esta lectura y lo hacemos en el nombre del Padre Celestial, Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra, el arquitecto de arquitectos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios que vino al mundo y nació por medio de una virgen para enseñarnos. Porque la palabra de Dios dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Y bajo la dirección del Espíritu Santo de nuestro Padre Celestial, el cual está en ti y en mí, para mostrarnos el camino que lleva a Dios. Amén. Y dice la palabra, así dice, el poder del perdón. Y lo encontramos en el libro de San Mateo, capítulo 18, verso 21. Y dice así: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Allá en el verso 24. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó a su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrando, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Y en el 27 dice: y el señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda.
Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él le abogaba diciendo: «Págame lo que me debes». Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: «Ten paciencia conmigo, y yo lo pagaré todo». Mas él no quiso, sino fue y le echó a la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: «Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti?». Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Haciendo un paréntesis acá, vemos que es muy difícil perdonar, ¿verdad? Nos llenamos de cosas, preferimos estar en enemistad toda nuestra vida, con nuestros hijos, o con nuestra esposa, o con nuestro esposo, o con nuestro vecino, o con aquel que te ofendió, olvidando lo que nuestro Señor Jesucristo, nuestro Redentor, hizo en la cruz por ti y por mí, y haciendo como este siervo malvado, que el rey le perdonó una deuda gigantesca, pero él se llenó de vanidad y ya como no debía nada, pues él pudo y con eso oprimir al consiervo, al más pequeño, al que le debía muchísimo menos de lo que le debía al rey. Entonces nosotros nos hacen cualquier ofensita y ya entonces no podemos perdonar, nos llenamos de rabia, nos llenamos de un poco de cosas y preferimos vivir amargados toda la vida y enfermos que decir y aceptar y agachar nuestra frente y pedir disculpas, pedir perdón y reconciliarnos con nuestros semejantes. Continuamos con la lectura. Dice: ¿qué es la falta de perdón? Te pregunto y te digo hoy. Es querer cobrar la deuda. ¿Qué es la falta de perdón? Es querer cobrar la deuda a toda costa. Es desear que la persona sufra lo mismo o algo peor que lo que a mí me hizo. Es guardar odio, rencor, resentimiento y deseo de venganza contra alguien. Es una puerta abierta al diablo y a los demonios para destruir nuestra vida espiritual. ¿Por quiénes nos herimos? ¿Por quiénes nos herimos? ¿Por quién tú estás herido? ¿Por quién tú estás odiando? Cuando recibimos una ofensa o traición de un ser querido, como un padre que te abandonó cuando eras pequeño, una madre o un padre que se fue de casa y te dejó con una tía, una abuela o un familiar. Un hermano que te rechazaba cuando eras pequeño o se burlaba de ti. O tu hermana, cuando tú eras pequeña se burlaban de ti o te trataban de muchas maneras. Te ofendían de muchas maneras y tú te sentiste sola, te sentiste despreciado o despreciado, rechazado o rechazada y te dejaste llenar tu corazón de odio y hoy en día arrastras esa cadena tras de ti. O un pastor o un líder que dio mal testimonio, un amigo que te traicionó, o en el trabajo o en la escuela, una esposa o esposo que fue infiel, un hijo que no terminó la escuela y usa drogas. Ahora yo te quiero decir a ti, ¿qué es perdonar? ¿Qué es perdonar? ¿Qué es perdonar para ti? Entonces continuamos con la lectura y dice: acción y resultado de librar. ¿Qué es perdonar? Es una acción y resultado de librar una persona de una deuda, un castigo o una obligación. Y lo encontramos en el libro de Mateo,
capítulo 18, versos 32 y 33. Él su señor le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné. ¿Por qué me rogaste? ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Amén. Dice, si nos perdonaron, tú también perdonas. Si Dios te perdonó a ti, ¿quieres que te perdone? Pues tú también perdona. Perdonamos no solo porque se libera a la persona, sino que nos libera a nosotros también. Ahora encontramos el poder que tiene el perdonar. ¿Quieres saber qué poder tiene el perdonar? Pues aquí te ilustro de una breve forma qué es. Dice, perdonar nos acerca a Dios. Lo encontramos en el libro de Mateo, capítulo 6, versos 14 y 15. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonaré también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Amén. Dice que cuando no perdonamos, cuando no perdonas, hay una pared que te separa de Dios. ¿Quieres creer espiritualmente? No puedes. Cuando perdonas, tienes paz contigo, con Dios y disfrutas la vida. Perdonar sana el alma y restaura relaciones. Lo encontramos en el libro de Marcos, capítulo 11, verso 25. Y cuando estáis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que vuestro Padre que está en los cielos os perdone vosotros vuestras ofensas. Amén, dice la palabra de Dios. Si tú estás orando al Señor, si le estás pidiendo por un hijo, por una hija, por tus finanzas, por lo que quiera que sea, estás enfermo, estás clamando a Dios por la sanidad, pues dice la palabra ahí en el Marcos 11, dice que en el 25 dice que pide perdón, perdona, para que vuestro Padre que está en el cielo también nos perdone. Y cuando tú pides perdón y perdonas, entonces ahí sí Dios escuchará tu oración, será agradable tu sacrificio de labios para Dios, y Él contestará y te dará y te concederá las peticiones de tu corazón. El alma se enferma cuando guarda resentimiento. Cuando perdonamos, nuestra alma es sana y tiene vida. Perdonar trae sanidad física. Lo encontramos en el libro de Santiago, capítulo 5, verso 16. Santiago, capítulo 5, verso 16. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Amén. Confesad vuestras ofensas unos a otros. Estudios confirman que las emociones perturbadoras son malas para la salud. Se descubrió que las personas que experimentan ansiedad crónica, prolongados periodos de tristeza y pesimismo, tensión continua u hostilidad, cinismo debido a una situación de rencor, tenían el doble de riesgo de contraer una enfermedad como el asma, artritis, dolores de cabeza, úlceras y problemas cardíacos. Esto hace que las emociones perturbadoras sean un factor de riesgo tan dañino como lo son, por ejemplo, el hábito de fumar o el colesterol elevado para los problemas cardíacos, es decir, una importante amenaza a la salud. Perdonar nos ayuda a vivir agradecidos. Lo encontramos en el Evangelio de Lucas, capítulo 7, versos 37, 38 y 47. Evangelio de Lucas, capítulo 7, versos 37 y 38. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume.
Y estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjuagaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Verso 47. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho más aquel a quien se le perdonó, poco a poco ama. Amén. Cuando no perdonas, tú estás diciendo no hay dinero, cosa o persona que pueda pagar la deuda que tiene contigo. Cuando no perdonas, nuestra razón invalida el sacrificio de Jesús. Perdonar nos mantiene alineados al propósito de Dios. Lo encontramos en el libro de los Hebreos, capítulo 12, versos 15 al 17. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o prófano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para él. Arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar. Amén. Dice, no hay que vender el llamado. No hay que vender el llamado, porque no nos saludaron o porque alguien habló mal de uno. ¿Acaso no vale más el propósito de Dios para tu vida que un malentendido con tu líder o alguna persona? Cuando no perdonamos, nos alineamos con los planes del infierno, porque Satanás vino para matar nuestro llamado. Cuando perdonamos, nos alineamos con el cielo. Si tu líder se equivoca, perdona. Si no nos saluda, nosotros saludamos. No me dieron regalo de cumpleaños, yo sí voy a dar. Perdonar nos hace libres. Lo encontramos en el Evangelio de Lucas, capítulo 18. Capítulo 4, verso 18. El Espíritu del Señor estaba sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Amén. Dice, a poner en libertad a los oprimidos. ¿Y tú estás oprimido por un que no has podido perdonar? Pues Dios quiere hacerte libre. Cuando no perdonamos, le damos derechos a Satanás y a sus demonios de oprimirnos. Un verdugo es una persona que se encargaba de ejecutar a los condenados a muerte antiguamente y de aplicar los castigos corporales. Actualmente representan a los demonios: depresión, la culpa, los vicios, droga, alcoholismo, suicidios, ansiedad, enfermedad, pobreza, etc. Al perdonar somos libres de opresión. Entonces aquí te voy a ilustrar unos pasos para poder perdonar. Quiero que lo tengas en cuenta o tomes apuntes y los pongas en práctica. Pasos para perdonar. Tome la decisión de perdonar con todo tu corazón. Haga una lista de las personas que le han herido durante toda su vida y perdónelos. Arrepiéntase por guardar esa falta de perdón. Exprese su perdón en forma verbal. Renuncie a todo espíritu de resentimiento, amargura, odio y falta de perdón. Amén. El día de hoy toma la decisión de perdonar y dejar toda ofensa en las manos de Dios. Jesús te perdonó
y quiere sanarte de todas tus heridas. Entrégale tu vida haciendo la siguiente oración. Haz esta oración con fe de todo tu corazón y vas a ver el obrar de Dios en tu vida, en tu entorno, en tu familia y en todo lo que tú hagas. Amén. Repite conmigo, dice: Señor Jesús, reconozco que he pecado y que tú moriste por mí. Hoy me arrepiento y te pido perdón. Te entrego mi vida y mi corazón para que seas mi Señor y mi Salvador. Amén. Con esta palabra que les quiero dejar hoy, les quiero invitar a perdonar. Les quiero invitar a que mires hacia atrás, que hagas una lista, así como los pasos que te enumero ahí. Porque cuando nosotros no perdonamos y guardamos rencor, nos enfermamos. Hay muchas enfermedades que tú estás llevando, como dice ahí en la escritura. Tus huesos, tu cuerpo, no todas las cosas. No tienes paz. Bueno, Dios te ha bendecido, tienes carro, casa, bienes, tienes salud, tienes trabajo. Pero todo eso que tú tienes no te da la paz que tú necesitas. Sigues aún amargado, discutes porque sí, porque no, un poco de cosas. Pues es porque estás apartado de Dios y es porque prefieres seguir guardando ese odio y ese rencor en tu corazón, invalidando y olvidando lo que Jesucristo hizo en la cruz por nosotros. El mismo Dios envió a su Hijo y fue azotado, fue escupido, lo pateaban, lo empujaban, lo insultaban. Fue azotado, lo amarraron, lo azotamos nosotros, desgarraron sus carnes. Allá lo clavamos en una cruz. ¿Acaso a ti también te han clavado en una cruz? ¿Acaso la ofensa que te hicieron ha sido tan grande que no puedes perdonar? ¿Acaso te han crucificado como a mi Señor Jesucristo? Te han azotado, te amarraron, te desnudaron y jugaron con tus ropas y te lapidaron y fueron y te crucificaron y moriste. Pues quiero recordarte hoy en el nombre de Jesús que tú, siervo, sierva de Dios que me escuchas, estás vivo, aún estás respirando por la bendita gracia de nuestro Rey Celestial. Hoy, Dios, hoy que tú estás escuchando este audio, Dios te dio este día para que perdones, para que pidas perdón y para que perdones. Porque Dios no quiere que tú te pierdas, porque Él vino al mundo para que ni uno solo se pierda, para que por medio del arrepentimiento tenga vida eterna. Así que yo te invito y te exhorto hoy en el nombre de mi Señor Jesucristo de Nazaret, para que perdones y para que pidas perdón en el nombre de Jesús, y entonces seas sanada tú y sean sanadas las relaciones con todas las personas con las cuales tú hoy estás odiando y ni siquiera te diriges la palabra. Perdona y deja que Jesucristo entre a tu vida. Deja que Jesucristo entre, como dicen en el libro del Apocalipsis, capítulo 3, 20. Dice: Ea pues que estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Deja que Jesucristo entre. Él está a tu puerta. Él quiere darte la paz que tú necesitas. Está bien, tienes bienes, tienes riquezas, tienes trabajo, tienes salud, pero no tienes paz. La palabra de Dios dice que Él no nos deja la paz que da el mundo, que es una paz pasajera, que Él nos da la paz de Él, la paz que viene del cielo, que sobrepasa todo entendimiento y toda sabiduría. Ya no te conformes con la paz del mundo, recibe hoy la paz de Jesucristo en tu vida y entonces vas a empezar a ver la obra de Dios en ti y vas a empezar a amar tus semejantes, como dice la palabra de Dios, que el primer mandamiento más grande es que ames al Señor tu Dios sobre todas las cosas, y que el segundo mandamiento, el cual cubre el resto de mandamientos, es amaos unos a otros como yo os he amado. Si tú amas a tus semejantes, sabiendo lo que dice la palabra de Dios, que cuanto tú le hagas a uno de estos pequeños, lo habrás hecho por Dios. Entonces yo te digo hoy en el nombre de Jesús, si tú odias a tu hermano,
Si tú odias a tu vecino, si odias a tus padres, al que tú estés odiando hoy y no has querido perdonar, quiero decirte que entonces estás odiando a Dios. La palabra de Dios dice que si tú no has perdonado, no has conocido a Dios. ¿Estás pensando hoy hacerte mal? Tú que me estás escuchando, ¿estás pensando hacerle mal a alguien hoy? Pues quiero decirte y te tengo una razón de parte del Todopoderoso. Que lo que tú pienses hacerle a ese pequeño, a ese semejante tuyo, se lo vas a hacer a Dios. Y la palabra de Dios dice que horrenda, que horrible cosa es caer en las manos del Dios Todopoderoso. Lo que tú pienses hacer en contra de tu hermano, de tu semejante, es Dios quien va a cobrar, es Dios quien lo va a defender a él y va a venir contra ti. Así como lo dijo David a Goliat, tú vienes contra mí con espada, con escudo y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Dios de Israel, el cual tú has retado. Entonces, ¿en nombre de quién quieres ir? Yo dejo esa reflexión hoy en ti, y que sea el bendito Espíritu Santo de Dios redarguyendo y mostrándote para que tú tomes la buena decisión. La palabra de Dios dice en el Antiguo Testamento que he puesto delante de ti dos caminos. Escoge pues el mejor. Hay dos caminos solamente, el que lleva a la vida y el que lleva a la muerte. Escoge pues el mejor y vivirás, dice el Señor. Así que yo te bendigo hoy en el nombre del Padre Celestial, Dios Todopoderoso, en el nombre de nuestro Redentor y Salvador, nuestro Señor Jesucristo, y bajo la dirección del poderoso Espíritu Santo de Dios, y deseo que la paz de mi Señor esté hoy sobre ti. Que el Dios de los cielos, a través de su bendito Espíritu Santo, te dé la sabiduría para que tú puedas perdonar y para que esa paz que tanto necesitas hoy llegue a tu casa, a tu vida. Amén. Dios te bendiga. Dale compartir a este audio para que otros sean bendecidos también como tú has sido bendecido hoy, porque yo lo creo, que Dios hará su maravillosa obra. Yo lo creo en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, familia de Dios. Amén.